Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Amigos, hoy quiero hablarles a ustedes sobre lo que nosotros podemos hacer por las personas que están sufriendo con situaciones difíciles, cautivadas en vicios, en sufrimientos o cualquier clase de prisión. Hoy podremos ayudarles a nuestros hermanos, lo veremos en instantes en el nombre de Jesús. Vamos a orar, Dios nos va a bendecir. Creo que el culto de hoy será maravilloso, es uno de los cultos a los que puede invitar a alguien para que lo vea y su invitado saldrá bendecido. Porque muchas veces el enemigo está envolviendo a una persona, ella se está inclinando al mal aquí y allí. Y una palabra de fe, uma palavra de inspiração cambia sua vida completamente. Esses dias eu tenho apresentado aqui um pregador americano que está comigo, muito jovem, mas cheio do poder de Deus, da graça divina. E eu queria que vocês que ainda não o conhecem, conhecessem o meu amigo Jonathan. Jonathan, por favor, tudo bem? Tudo bem, missionário? Já está falando português, virou brasileiro já. Eu estou uma beleza. Hallelujah, beleza. Beautiful. Bonito. Bonito. Hallelujah. It's good to be here today. É bom estar aqui hoje. Every day is a good day. Todo dia é um bom dia. That's what I want to talk to you briefly about this morning. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente com você nesta manhã. The Bible says that today is the day that the Lord has made. A Bíblia diz que hoje é um dia que o Senhor Deus fez. Let us rejoice and be glad in E it. que nós devemos regozijar e estar felizes nesse dia. See, each day God desires for us to walk in His blessing. Então entenda, cada dia Deus desejou, criou para que nós andássemos nele na bênção. Each day He desires us to walk in new opportunities. E hoje Ele deseja para nós, está nos dando novas oportunidades. Whether it's meeting somebody and talking to them about Jesus, Encontrando alguma pessoa e falando com ela sobre Jesus, or whether it's experiencing His love in a new way. ou então experimentando o amor de uma nova maneira. Each day God desires good things for you and me. Cada dia Deus planejou para nós tivéssemos boas coisas para você e para mim. He has a destiny for you and me each day. Ele tem um propósito para você em cada dia. See, we will never get today back. Entenda, nós nunca vamos ter o dia de volta. Today comes and then it goes. O dia vem hoje e ele vai embora. What are we doing with our E days? o que nós estamos fazendo com os nossos dias? What are we doing with our time? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? God has His desires for our lives, Deus tem o seu propósito para a nossa vida, but are we walking in them? mas nós estamos andando nele. Are we accomplishing His prophetic plan for our lives? Nós estamos realizando o seu plano profético para as nossas See, vidas. we think sometimes, we'll get to God's plan later on in life. Algumas vezes nós dizemos assim, eu vou fazer o plano de Deus mais tarde. But God's plan starts today. Mas o plano de Deus começa hoje. You will never walk in what God has for you unless you walk in it today. Você nunca caminhará no que Deus tem para você, a menos que você comece a caminhar hoje. Today in this service, God has something special for you. Hoje, aqui nesse culto, Deus tem alguma coisa especial para você. Are you going to receive it? Você está pronto para receber? Are you going to put your faith in Jesus? Você vai colocar sua fé em Jesus? If you do, you will have the blessing of God today. Se você fizer, você vai ter a bênção de Deus hoje. That's good news, amen? Isso é boa notícia, não é? Well, be blessed in the name of Jesus. Então sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Aquí tenemos una información muy importante. En el culto anterior vimos al apóstol Pablo hablando sobre un hermano nuestro que vivió hace casi 2000 años, se llamaba Epafras. Epafras tuvo un gran entendimiento de las cosas espirituales.
y combatía espiritualmente a favor de los hermanos colosenses. Él combatía para que fueran perfectos, para que se sintieran realizados en la obra de Dios. Y aquí en Hechos capítulo 12 tenemos a la iglesia de Cristo haciendo algo que debería haber hecho antes, y por no hacerlo perdió al hermano del apóstol Juan. Sabe que Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo, eran hijos de Zebedeo. A ambos les dijo Dios que eran hijos del trueno. Hasta su madre le pidió que en el trono de Jesús, cuando regresara Jesús como Rey de Reyes, que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús le dijo: no sabes lo que me pides, eso le compete a mi Padre hacerlo. La iglesia se durmió, pero después se despertó. Dice esto en el capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Algo serio, ¿no? Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vamos a parar aquí. Esto puede suceder hoy o mañana, hermanos. Saben que algunos políticos no tienen escrúpulos, y para ganar el apoyo de una parte de la población o de la mayoría, son capaces de hacer cualquier cosa. Y aquí el rey Herodes mandó maltratar a algunos de la iglesia, y el apóstol Jacobo mandó matarlo a espada. Como los judíos estaban felices porque no aceptaban el evangelio, entonces mandó prender a Pedro, y Pedro tendría el mismo destino. Le sucedería lo mismo a Pedro. Pero entonces la iglesia se despertó. A veces es necesario que suceda, que no suceda, pero a veces es necesario que suceda alguna tragedia en la familia para que las personas entiendan que necesitan buscar a Dios. Desde muy niño oro a Dios y le enseñaré algo bonito. Le digo: Jesús, mucha gente aprende por el dolor. Me gustaría aprender por el amor. Y Dios me ha enseñado por el amor. Es bueno que ore usted de esa manera. O sea, que no deje sufrir para poder aprender la lección. Ayúdame a aprender, amándote, Señor. Pero algunas personas están tan distraídas o malignamente hacen cosas malas, piensan que hacen lo bueno, aprovechar esto o aquello, y les sucede alguna tragedia a ellas o a alguien de su familia. Entonces despiertan y se ponen a llorar ante Dios. Aprenda por el amor, siguiendo con la lectura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está el secreto. Estaba Pedro con 16 soldados vigilándolo. Creo que Pedro debía ser muy violento, ¿no? Debía ser Hulk, ¿no? Para tener 16 soldados. Estaba bien vigilado. Pero ahora también estaba cuidado por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Usted conoce a alguien que está custodiado por los demonios de la prostitución, pero no tiene solución, es un caso perdido. Mentira. Si hace sin cesar oración, pueden haber 16 demonios, 16,000 demonios, millones de demonios. Dios liberta. Ese caso es un caso perdido, doctor. Mire, ya está loco, consume drogas y ya no tiene solución. La deshonestidad no tiene salida. Hermano, solo es verdad la palabra de Dios. Si usted la guarda, aquella persona, la pone en oración ante Dios, la iglesia se despertó. Herodes pensó que haría lo mismo, pero ahora era diferente después que pasó una tragedia. Sobre Jacobo no dijeron nada, ¿sí? Lo guardaron a Jacobo en oración, pero sobre Pedro empezaron a guardarlo. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, debía ser al día siguiente, ¿no? Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas.
Eran esposas que les ponían en los pies. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cadenas eran esas esposas en las manos. De los pies tiene otro nombre que me olvidé, pero en instantes me acordaré. Entonces cayeron aquellas cadenas. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Él lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». En todo esto hay mensajes, hermanos. Tiene simbolismo, pero nuestro propósito de hoy no es ese, sino estudiar en sí el milagro. Pedro salió tras el ángel, sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Herodes estaba listo para cometer la gran tragedia en la mañana siguiente, y la iglesia estaba orando. Ore, tenga el hábito de orar, de cuidar su familia en oración, protegerla. Dios, ese mal no va a suceder, anulo aquel otro mal, bendigo a aquella persona. Déjeme decirle bien claro a usted: si su padre, su madre, su mujer, su marido, su hijo, su hija no tienen una vida espiritual propia, ellos corren peligro porque el enemigo los está usando. Y puede usarlos para cosas que usted nunca las imaginó. Y será una vergüenza. Usted va a llorar desesperado, su mundo se va a desmoronar. Antes que eso suceda, de que suceda la tragedia, guárdelos en oración. De nada vale que solamente sean buenos amigos, que su madre todos los días le llame: «Hijita, ¿cómo estás? Sabes que te amo. Dios es bueno, Dios te ayudará». Hijito, no. Él tiene o ella tiene vida espiritual propia. Va a la iglesia, se consagra. O ella nada más va cuando le interesa por la cura divina. El día que el pastor Jaime está en consagración, el día que el doctor está en consagración, el día que anunciamos una reunión especial, o es una persona que tiene hambre y sed de oración. ¿Ya lo ha visto a él o a ella de madrugada en la sala clamando a Dios? Se cuenta un caso en la guerra de secesión que hubo en Estados Unidos. Aquella nación necesitaba ser sacudida otra vez y no caerá, porque aquella nación se levantó con base en el poder de Dios. Entraron a la habitación donde estaba el presidente Abraham Lincoln, arrodillado, clamando a Dios para que no dejara que se separara la nación. Hermano mío, clame a Dios. No deje que su casa se separe. No deje que el mal entre a la vida de su familiar, de su hermano, de su amigo. No espere recibir la gran noticia de su marido para que se case otra vez y está siendo comprado por el enemigo, o de su esposa para casarse otra vez. Ahora sí, aquella persona es el sueño de mi vida. Eso es la perdición de su vida. Entre a la presencia de Dios y sea fuerte. Guarde a la persona con el poder de Dios y Dios mostrará que Él es su Dios, que es su amigo. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Mi vida es una historia basada en el vicio, en la bebida, el alcohol.
empecé a meterme en ese mundo trágico, ¿sí? A los 14 años de edad. Me quisieron ayudar, pero ya estaba muy involucrado en la bebida. Yo iba a un centro espírita con mi madre y fui caminando hacia esta vida hasta unos 25 años, 23 años. Lo conocía en el trabajo y una vez salimos, era un fin de semana, ninguno de los dos éramos evangélicos. Bebía razonablemente, no mucho, solo que fue empeorando después que nos casamos. Porque yo me vi preso en el matrimonio. Porque cuando era soltero, como les dije, yo podía salir tranquilo y mis padres no se importaban. Pero cuando me casé, mi esposa comenzó a quererme controlar. Porque él salía, siempre encontraba un motivo para pelear, para discutir en casa. Él con 4 cervezas ya se transformaba. De los 23 a los 25 años, yo casi terminamos con nuestro matrimonio. Porque durante ese tiempo hubo traición, ¿sí? Yo cometí adulterio, ¿sí? De tanto que mi esposa reclamaba y terminé cometiendo adulterio. Pero después mi esposa también cometió. Un día ella me dijo, si sigues con esa vida, yo también voy a continuar. Haré lo mismo que haces. Entonces yo un día que me puse a pensé, ¿será que nunca voy a lograr dejar la bebida? Esta bebida maldita, ese vicio maldito. Y llegué a pensar, comencé a creer que era un problema espiritual. Hasta más o menos unos 4 o 5 años de casada, yo en verdad no tenía marido, porque para todo, a lo que lo llamaba, por ejemplo, a ir al shopping, o ir a la playa, o ir a pasear, él nunca estaba con ganas. A los 27 años, Douglas clamó a Dios y le pidió ayuda para vencer el vicio. Y mi esposa me dijo, entonces ve a la A, porque allí parece que hacen oraciones, ¿sí? Hay personas como tú allá. Y me fui, solo que allí sí se hacen oraciones, pero uno no se involucra con nada. Nada como estar en la casa de Dios, ¿no? Allí uno no lo conoce a Jesucristo de verdad. Entonces me fui de allí, volví al mundo nuevamente, comencé a beber de nuevo, ¿sí? Y mi esposa, entonces, un día, gracias a Dios, ella fue invitada por una amiga suya, ¿no? Y ella le contó los problemas que teníamos en el matrimonio y esa amiga le dijo, mira, la solución de ustedes es que busquen a Dios. Y así empezamos, pero eso aún tardó algunos años para que él realmente deje la bebida. Pero en la otra denominación en que estábamos, allí realmente comenzó su liberación. A partir del momento en que pisé en la iglesia de la gracia, mi vida comenzó a cambiar. Yo ya comencé a querer tener un propósito. La casa de Dios para mí fue la forma de llenarme, ¿me entiende? Ya no tenía más tiempo para andar bebiendo. Todo eso fue sucediendo de a poco y él realmente se fue transformando. Tuvo algunas recaídas, pero por suerte tuvimos la ayuda de un pastor. Y ese pastor, hoy nuestro padre en la fe, él nos comenzó a comprometer dentro de su ministerio. Él tiene un ministerio pastoral. Me comencé a involucrar, como se dice, me comenzó a envolver en el ministerio. Y el pastor vio, y yo también a través de mis actos, ¿no? En mi casa, yo cambié. Ya no tenía más deseo de bebidas, ¿sí? Yo realmente estaba queriendo un compromiso serio con Dios. Y les puedo decir que Jesús realmente transforma, que realmente Él cambia cualquier situación. La bebida ya no forma parte de esta familia. Hoy yo llevo la palabra de Dios a las personas y les digo que hay una solución. Porque Dios, el Señor, logró llenarme, logró librarme a partir del momento en que yo comencé a caminar con Jesús. Gloria a Dios, gracias Jesús. Así una familia fue bendecida. Así su familia también será bendecida. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Qué opina usted de los tributos a personalidades muertas? Después que mueren nos olvidamos, ¿no?
pero hizo algo bueno, va a recibir su recompensa con Dios. No tenemos que seguir como bobos. Gran Nabucodonosor. Los que se arrodillan ante los ídolos se quemarán. Quien no se arrodilla no se quema. Pero esa persona fue muy buena. Creo que hizo lo que tenía que hacer. En el día que parta el doctor Suárez, mientras está aquí le da un coscorrón a usted si viene a hacerle un culto por algo que hizo. Pero en el día que parta usted estará siendo un bobo porque estaré en un lugar donde no sabré lo que sucede aquí. ¡Oh, doctor Suárez! Háblele a Jesús de mí, pero no sabe nada, hermanos. Estaré en Japón y usted estará en el interior intentando hablarme. No se puede. Murió, terminó. Está en las manos de Dios. Deje que Dios lo cuide. Y ojalá que esté en las manos de Dios. Solo se está cuando uno acepta a Jesús y se convierte. Segunda pregunta. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? La palabra cristiano es buena su pregunta. Se llama parecido a Cristo. Fue una palabra de desprecio que las personas les daban. Ese es un cristiano, es parecido a Cristo. Gloria a Dios que somos parecidos. Pero les dejo la pregunta. ¿Somos? ¿O nada más disimulamos? Tenemos que ser parecidos al Señor. Amén, Jesús. Vamos ahora a abrir el corazón. Mi familia y yo estamos pasando por un terrible problema financiero. Trabajé durante 22 años en un mercado que hace poco está en bancarrota. Por ese motivo, salí de allí sin recibir ningún beneficio. Poco tiempo después, formé una sociedad con 2 personas, pero ante las dificultades, no llevé ese comercio al frente. Para empeorar, ahora mi marido se quedó desempleado y tuvimos que vender todos nuestros bienes. Doctor Suárez, no entiendo por qué pasamos por tantos problemas. Por favor, ayúdenos. Mire, en muchos países las personas trabajan durante muchos años y no reciben ningún derecho laboral. Recibe un buen sueldo, entonces él debe prepararse para el futuro. Aquí tenemos esa cultura de la limosna, o sea, trabaja, tiene esto, aquello más, pero eso no soluciona los problemas de nadie. Debería ser algo, es una crítica que hago y es más abierta. Con un buen sueldo las personas se preparan. Bueno, el mercado le pagó su sueldo, ¿verdad? Quebró, tal vez no tuvo la indemnización solamente para aquel periodo en que trabajó. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, uno termina, está despedido, no recibe nada, pero tiene un buen sueldo todos los meses. Con eso se preparan y no cae en ese cuento de que el empleador después tiene que pagarle, después quiebra y eso termina. Y usted también entra al comercio y no le va bien. Le pregunto, ¿espiritualmente está bien? Probablemente no. ¿Por qué dice eso usted? Por Mateo 6:33, que mucha gente no abre los ojos y después estará golpeando la puerta en el cielo. Señor, ayúdame. Y le dirá, pero ya te dije hace 2000 años que tenías que hacer, pero no lo hiciste. ¿Qué dijo en San Mateo 6:33 de los propios labios de Jesús? Dice esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero uno busca el reino de Dios y la justicia del reino, y lo demás Dios le añade a usted. Pero la gente olvida eso y quiere otra cosa, no logrará. Es como el astuto que no fue a un colegio, no aprendió a escribir, a realizar las 4 operaciones, no pasó por los cursos, no aprendió y ya quiere ingresar a la universidad en el último año para poder salir y atender a las personas. No. Él ni siquiera sabe qué es cabeza, tronco y miembros, o sea, tiene que aprender esas cosas. Después tiene que aprender más. Tiene que aprender la palabra de Dios, hermanos. Pero nunca aprendí, la aprenderé ahora. Enséñame, ¿por dónde quiero empezar? Por los evangelios. Empiece por el A, B, 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 C, A, D, A, E, F, A, todo lo demás. Después empieza a unir las palabras espiritualmente. Después empieza a aprender las 4 operaciones. Después ensaya un poquito de aritmética, un poquito de álgebra. Dentro de un tiempo ya sabrá, por la palabra del Señor Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas, os serán añadidas. Invierta en Dios, hermano. Ponga su vida a servicio del Señor en oración, consagración y obediencia, y verá lo que Dios puede hacer por usted. Ahora voy a orar por los que están en casa. Padre, oro por estas personas, por todas, que por oír tu palabra
Hoy entendieron que tienen que guardar a su marido, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su padre o madre, a sus cuñados, yernos, nuera, suegro, suegra, al hermano de la iglesia. Dios mío, ellas también tienen que guardarse, porque el enemigo anda a nuestro alrededor. Él no dejó, no se cansó. Él anda desesperado como un león rugiente, buscando a quien devorar. Que no devore a ninguna de las personas que está orando conmigo. Oh Dios mío, cura a los enfermos ahora. Yo voy a usar el poder que tú me has dado. Eso es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Vengo ahora contra toda la fuerza del mal. Y digo mal que cambió la cabeza de este hombre y de esta mujer. Vete. En el nombre de Jesús. Agarra todo tu mal y vete. Yo detengo toda la obra maligna, la anulo. Y a todo el mal digo, sal, en el nombre de Jesús. No volveré